Vamos hoy día a hablar sobre dosimetría y optimización de técnica en pacientes con COVID-19. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Vamos a hablar sobre dosimetría en rayos X en pacientes con COVID en los equipos portátiles y tecnologías para la optimización de la radiación y uso seguro del equipo portátil. Es un hecho que los portátiles son indispensables en el paciente COVID-19 y no solo es la experiencia que tenemos en la clínica, sino que ha sido a nivel mundial. Tres ejemplos claros, por ejemplo, esta revisión pictórica que señala que las limitancias de trasladar siempre a estos pacientes a escáner por el control de infecciones, por la descontaminación del CT, por la disponibilidad de equipos en algunas regiones, interrumpir la disponibilidad de servicios radiológicos y sugiere que la radiografía de tórax portátil puede considerarse para minimizar el riesgo. Este otro estudio que habla sobre la seguridad para los tecnólogos médicos señala algo muy parecido, que las imágenes de los pacientes con COVID deben realizarse en lugares donde haya menos tráfico peatonal lejos de las estaciones de pacientes críticamente enfermos, y siempre que sea posible se deben realizar imágenes portátiles. Y el último ejemplo, que habla sobre un software indiferente al tema de la publicación, señala que los problemas de control de infección relacionados con el transporte de pacientes de la sala ST, la falta de disponibilidad en algunos lados de escáner en el mundo y sugiere recomendaciones de la ACR, de la American College, en la cual señala que se puede considerar la radiografía de tórax portátil para minimizar el riesgo de infección cruzada. Entonces, ¿qué dice la ACR respecto a las radiografías y ICT? En esta publicación señala, y lo primordial a esta presentación, es que las instalaciones pueden considerar la instalación de unidades portátiles de radiografía en instalaciones de atención ambulatoria para su uso cuando los rayos se consideran médicamente necesarios. Y las superficies de estas máquinas deben ser obviamente limpiadas, son más fáciles de limpiar, evitando la necesidad de llevar a los pacientes a las salas de radiografías. Posteriormente, igual, dentro de sus publicaciones de la ACR, también sugiere que equipos de imágenes portátiles para limitar el transporte de pacientes. Entonces, hay factores decisivos que están relacionados por el control de contagio, limitaciones de limpieza, disponibilidad de un escáner en algunas zonas y alterar el flujo de pacientes ambulatorios. Entonces, es un hecho, los portátiles son indispensables en pacientes de COVID, para el servicio, para el paciente ambulatorio y para el personal de imágenes, para no volvernos un vector. Entonces, vamos a los datos crudos, a la dosimetría. Estos son 14 pacientes. Del 1 al 7 son pacientes de UCI y del 8 al 14 son pacientes de intermedio. Obviamente la cantidad de radiografías de un paciente de UCI por diferentes necesidades clínicas son mayores. Tenemos pacientes que han recibido hasta hoy en día 32 radiografías portátiles, y lo más seguro es que algunos de estos pacientes todavía no sigan de alta y van a seguir necesitando imágenes. No así, por ejemplo, pacientes de intermedio que necesitaron 1, 2 radiografías, tal vez 11, pero mucho menos en comparado con un paciente de UCI. En promedio de este grupo de pacientes, los pacientes de la UCI estaban recibiendo 19 radiografías y de intermedio 6. Idealmente, el control de la dosimetría es a través del producto de dosiadas, el DAP, ya que esto se puede setear en los equipos portátiles y revisar la data DICOM, siempre y cuando lo ideal también es que también ustedes sepan en qué unidad se está midiendo, decigray, centímetro cuadrado, milligray, etc. De no tener la opción del DAP, también hay data DICOM que se puede determinar a través de la dosis en superficie entrada, que también se puede hacer un homólogo y también hacer estimaciones de dosis, o a través de estimaciones por Monte Carlo. Las siguientes diapositivas que voy a mostrar son estimaciones de dosis que hice a través del método Monte Carlo, a través de factores de exposición que se le tomaron a algunos pacientes. Obviamente, el órgano que mayor recibe dosis va a ser los pulmones, ¿cierto? Respecto a las dosis absorbidas, el corazón, los pulmones, las costillas y el timo son los que mayor reciben dosis absorbida, y quiero que nos quedemos con este dato, que es la dosis efectiva general a través del XRP 103, que marca 0,02 milisievert. ¿Ya? ¿Por qué es importante que lo mantengamos? Porque si nosotros, por ejemplo, vemos un nivel referencial, puse esta tabla de la Radiology Info, que también tiene como patrocinador la ACR, así que son datos verídicos. Ya una radiografía te habla de una dosis efectiva de 0,1 milisievert, ya comparado, por ejemplo, con un CT que te habla de 7 milisievert. Si bien se ve poco, si tú tienes, por ejemplo, un equipo antiguo, no optimizas, no conoces bien tu equipo,
puedes fácilmente con un paciente COVID o en general cualquier paciente de la UCI que reciba harta radiación, lograr fácilmente por constantes radiografías, llegar tal vez a la dosis de un CT hablando en milisieverts, ya, lo cual no tiene ningún sentido diagnóstico costo-beneficio, hay que optimizar. Y la optimización está relacionada por nuestros efectos obviamente estocásticos, donde el cáncer de pulmón siempre va a estar presente. Si bien la probabilidad, como aparece ahí, es muy baja, el cáncer de pulmón está relacionado con un 5,14 exponente a la menos 5 en porcentaje, es prácticamente despreciable, es algo que siempre está presente y es por lo cual nosotros siempre tenemos que optimizar como tecnólogos médicos. La optimización. A diferencia de Marcelita, voy a hablar de marca. Fuimos bastante atingentes y certero ocupar el nano de Fuji por diferentes razones. Vamos a hablar sobre la optimización dosimétrica y calidad de imagen. Respecto a la optimización dosimétrica, el equipo cuenta con un sistema que es el ISS, Irradiation Size Sampling, en el cual lo que hace es cambiar la posición del sensor óptico. El TFT normalmente en los equipos de conversión indirecta se encuentran posteriores a la capa del centellador. ¿Ya? Estos equipos tienen el TFT arriba, cerca de la zona donde se irradia, y el objetivo de esto es disminuir considerablemente la radiación dispersa y la atenuación de la señal de rayos X. Y ¿qué hace con esto? Mejora, obviamente las imágenes son más nítidas y con menos dosis. También tiene un mecanismo para detectar si la imagen está movida o no. Reconoce la estructura, mide la pérdida de definición y también te puede generar una signo de exclamación si es que la imagen está muy movida. Otro tipo de mecanismo, y acá creo que es lo más importante, es el uso de una rejilla virtual. Ya la rejilla virtual lo que te permite es tener un detector mucho más liviano para su transporte y también disminuir las técnicas por el famoso factor Bucky para compensar la puesta de una rejilla física. ¿Cómo funciona la rejilla virtual? Básicamente son 3 pasos. Primero, uno cuando setea los factores técnicos en el equipo y le indica si el paciente es adulto, pediátrico o la contextura, el equipo calcula cuál es la intensidad de rayos X que va a recibir el detector. Posteriormente, una vez que irradias al paciente, el equipo obviamente va a recibir la intensidad real de la radiografía y lo que hace es generar una diferencia. Y a través de esa diferencia, como aparece en la imagen, la tercera imagen, lo que hace es calcular el espesor del cuerpo y calcula la cantidad de radiación dispersa y la suprime digitalmente. De tal manera de que la imagen que se genera es mucho más contrastada, de mejor calidad de imagen y con menor dosis. ¿Cuánto menor dosis? Marco fue bastante certero en hablar de técnicas muy bajas, lo cual, si no tenemos un equipo con ninguna tecnología, con el sistema del ISS, lo que hace es disminuir la dosis un 50%. Si tú le adicionas la rejilla virtual, el equipo también lo que va a hacer es aumentar también o disminuir 50% más la dosis, un 50 sobre un 50. ¿Ya? Uno a veces cuando lee estas cosas es bastante escéptico, pero volvamos a los datos de dosis, que si se dan cuenta, haciendo una analogía con respecto al 0,1 milisievert de nivel referencial que te hablan de acá, con estas estimaciones por Monte Carlo de un paciente que se le tomó una radiografía con el nano, llegamos a los 0,02 milisievert. Si se dan cuenta, es el 50 del 50%, o sea que logramos disminuir la dosis a una quinta parte. Se logró el objetivo de la optimización. Si bien no es una radiografía de tórax, obviamente, se ve el contraste en este abdomen de una con rejilla virtual y otro sin. Mejora el detalle, mejora la resolución de contraste y se ocupa considerablemente menos dosis. Respecto a la optimización física biológica durante la toma de exámenes en pacientes de UCI o de intermedio, es un equipo que fue bastante cómodo para los colegas manipularlo porque es un equipo mucho más liviano de un equipo estándar que pesa 500 kilos, 450, 370 kilos, pasa a pesar 90 kilos y las partes del tubo también son mucho más livianas, de 20 kilos a 10, lo cual te acomoda para mover el equipo, ¿ya? Sobre todo en pacientes que son de la UCI, que como sabemos hay mucho personal, mucho cable de monitorización, hay muchas vías,
Y por lo cual yo creo que con la siguiente imagen muchos tecnólogos que van a la UCI se sienten identificados porque lograr llegar al paciente a veces es complicado, es tedioso, hay que tener cuidado y también después hay que meter la placa debajo del paciente. No es fácil, ¿ya? Por lo cual con el equipo la toma de exámenes se vuelve mucho más fácil. ¿Qué es lo que hace entonces? Disminuir el margen de error, disminuir la posibilidad de que tú te equivoques en tomar la radiografía y por ende también estás optimizando dosis al no tener que repetirla. El equipo también tiene unos ángulos que permiten desplazarlo por debajo del paciente y también el peso también es considerablemente liviano. Respecto a otras tecnologías que hablan sobre la parte física, el equipo cuenta con una tecnología que es el HydroSilver, el cual, a diferencia de una protección convencional que hace respecto a la utilización de iones de plata, cuando tenemos una protección con iones de plata convencional, tradicional, lo que hace es que una vez que interactúan estos iones, esa zona queda desprotegida. Ya con este sistema se van reponiendo estos iones, indiferente si es una bacteria o un virus, se logra considerablemente la reducción de la carga bacteriana, ya porque los iones de plata, sea bacteria o sea un virus, va a desnaturalizar la membrana, ¿ya? Y donde tenemos la membrana están las proteínas, y en el caso del coronavirus está la proteína spike o espiga, una proteína cuaternaria que con un ion o desnaturalizando la proteína, la membrana proteica simplemente va a perder su efectividad de contagio, por lo cual también es bastante seguro manejar este equipo. El HydroSilver se encuentra tanto en el detector como en partes del equipo que se manipulan con uso frecuente. Acá vemos cómo se disminuye la carga bacteriana con respecto a uno que es tradicional, convencional, que es 100 veces mejor, y con algo que no se protege 10.000 veces mejor. Y finalizando la presentación, de a modo de conclusión, no se trata de ocupar los factores técnicos a diestra y siniestra. Si tú ves un paciente mórbido o no mórbido, no se trata de apretar botones hasta llegar a un valor máximo. Siempre debe haber criterio radiológico, debe haber un trabajo de optimización serio en el momento de ocupar estos equipos. ¿A qué me refiero con esto? Que deben mantenerse el conocimiento respecto a los equipos que uno está trabajando, de tal manera de poder realizar la optimización. Y lo más importante y lo que siempre se ha recalcado, sobre todo en tiempos de pandemia, es el trabajo en equipo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú, por ejemplo, el ejemplo del paciente que recibió 32 radiografías, si ya como servicio nos damos cuenta que es un paciente que está constantemente por diferentes razones clínicas recibiendo muchas radiografías, ponte de acuerdo con tu equipo. Sabes que con este paciente se puede trabajar con esta técnica, no es necesario aumentarla porque la calidad de la imagen se mantiene, tampoco es necesario disminuirla más tal vez porque vamos a perder calidad de imagen, y lo cual puedes mantener un estándar y mantener la optimización de las técnicas para mantener una dosimetría óptima. Eso, muchas gracias.